¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a analizar ahora un tema extremadamente delicado y grave que tiene que ver con lo siguiente. Tenemos a una sala de la Corte Suprema que se ha autoarrogado unilateralmente de que ellos tienen competencia sobre los fallos que emita el Tribunal Constitucional. Les explico rápidamente. Hay un proyecto de ley, Cámara de Diputados, Senado, termina en buen puerto ese proyecto de ley, se lleva a cabo, es votado favorablemente y hay una bancada de diputados de un lado u otro que recurre al Tribunal Constitucional porque ese proyecto, según ellos, estaría incumpliendo la Constitución. Bueno, el Tribunal Constitucional fallaría de una manera u otra y lo que se está rogando una sala de la Corte Suprema es que ellos tendrían las competencias para dirimir ese fallo del Tribunal Constitucional. Es extremadamente grave, porque el Tribunal Constitucional fue creado con una función específica, que es velar que las normas que se promulgan, tanto promovidas por el Ejecutivo como por mociones de ley a través de parlamentarios, pero que en definitiva terminan como proyecto de ley a firme. Bueno, el Tribunal Constitucional tiene la función de ir chequeando de que eso esté dentro del marco de la Constitución y que no viole la misma. Por lo tanto, esa es la función del Tribunal Constitucional. Y ahora tenemos una sala de la Corte Suprema autoarrogándose de que ellos incluso tendrían competencia por sobre eso, que está claramente definido. Así que es gravísimo lo que ha pasado en este fallo de esa sala en particular. Leamos un poquito y seguimos comentando el tema. El gobierno califica disputa como grave. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a la disputa entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Bueno, es una disputa que ha creado la Corte Suprema unilateralmente, luego de que el máximo tribunal, la Corte Suprema, afirmara que puede revisar los fallos que emita el Tribunal Constitucional. Afirmara unilateralmente, por supuesto. Frente a esto, el secretario de Estado señaló que la situación que se ha producido a raíz de un fallo de la tercera sala de la Corte Suprema, anoten bien, un fallo de la tercera sala de la Corte Suprema con el Tribunal Constitucional nos preocupa. Eso dice el Ejecutivo a través del ministro de Justicia, Hernán Larraín. Sigue diciendo, nosotros creemos que un conflicto de esta naturaleza, una contienda de competencias de esta índole, es extraordinariamente delicada y grave. Por supuesto que es grave, porque de alguna manera pone en cuestión nuestro ordenamiento constitucional. En la misma línea agregó que nosotros no somos como gobierno un órgano llamado a dirimir esta contienda de competencias y no está resuelto en el orden constitucional nadie que lo haga. Por eso es importante que sean las propias instituciones que busquen una solución a esta diferencia de opiniones. Bueno, ahí vamos a ver si eso ocurre, pero con con ese arrogamiento unilateralmente de la Corte Suprema o de una sala de la Corte Suprema, al menos por ahora, es bastante difícil que lleguen a un acuerdo. Continúa diciendo, en este sentido, aseguró que el gobierno espera que eso resuelva un tema que se viene arrastrando desde algún tiempo, pero en todo caso nos reservamos también el derecho en su momento de intervenir de una manera normativa, es decir, propiciando reformas constitucionales, cambio a la ley orgánica, propiciando leyes que puedan de alguna forma contribuir a resolver esta situación si acaso no lo han hecho ambas instituciones antes. Además, señaló que no existe en la Constitución una clara forma de resolver estas diferencias. Hay muchas contiendas de competencias entre órganos del Estado que tiene camino de solución, pero esta en particular no. Se supone que el Tribunal Constitucional tiene un ámbito específico de competencias, dictaminado por la Constitución de Chile, y que la Corte Suprema tiene otro, y por lo tanto no debería haber traslape de funciones. Bueno, ahí también hay algunas declaraciones del señor Brito, donde dice, le resumo en el fondo que dice de que esto es un fallo de una sala en particular y que hay que esperar si es que dichos fallos en otras salas se repiten en el tiempo. De esa manera se podría afincar, según él dice, esta norma y generar una jurisprudencia más afirme, lo cual agrava aún más lo que acaba de ocurrir con este fallo de esta sala en particular. Y también dice, para ser justo, de que podría no repetirse en el tiempo un tipo de estos fallos, por lo tanto perdería sustento jurídico lo que ha ocurrido en la tercera sala de la Corte Suprema.
pero aún así deja completamente abierto este problema, en este caso esta diferencia que ellos mismos han creado, la Corte Suprema, con el Tribunal Constitucional. Así que les dejo ahí para que lean esa parte y paso a leerles un poco lo que ha declarado el Tribunal Constitucional, que eso es mucho más importante, porque ya sabemos lo que está ocurriendo en la Corte Suprema. Veamos qué dice el Tribunal Constitucional. Dice, ayer desde el Tribunal Constitucional afirmaron que el Tribunal Constitucional no está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema, es decir, no está sujeto a la lupa de revisión de fallos de la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional emite un fallo respecto a un proyecto de ley, por ejemplo, que ha sido que ha sido votado en Cámara de Diputados y Senado y que finalmente llegó a puerto. Bueno, emite un fallo y ese fallo es firme, nadie lo revisa porque esa es la función del Tribunal Constitucional. La Corte Suprema, insisto, va por otro ámbito y tiene otro tipo de competencias y se unilateralmente ahora quiere autoarrogarse competencias sobre el Tribunal Constitucional. Esto no es al azar, amigos, porque, por ejemplo, el proyecto de este peligroso proyecto de reforma constitucional sobre autonomía progresiva de niños, no es al azar que quisieran colocar este tipo de concepto en la Constitución misma, porque a través de eso podrían niños solicitar, por ejemplo, el aborto, eutanasia, cambio de sexo a través de la, comillas, identidad de género. Por lo tanto, al dejar un proyecto de autonomía progresiva como marco en la Constitución de la República de Chile y además haciendo referencia preferente a los tratados internacionales, y si a esto le agregamos ahora de que si el Tribunal Constitucional fallase de una forma u otra frente a alguna diferencia en el futuro entre padres e hijos y fallara a favor de los padres, bueno, lo que se está autorrogando ahora la Corte Suprema es que ellos podrían revisar eso, ese tipo de fallos, y podríamos presumir de que estos señores de la Corte Suprema son muy cercanos a las doctrinas de esta organización supranacional ONU, por lo tanto, podrían imaginarse de qué manera podrían llegar a fallar si es que un caso como el que les he mencionado llegase a ocurrir. Pero bueno, volviendo al tema de la declaración del Tribunal Constitucional, repito, ayer el Tribunal Constitucional afirmó que el Tribunal Constitucional no está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema. Además, añadieron que nos sorprenden los argumentos de la mayoría de dicha sala que pretenden rediseñar el esquema de competencias constitucionales, en particular habilitando el recurso de protección contra sentencias del Tribunal Constitucional, otorgando competencias al juez ordinario para revisar qué parte del contenido de nuestras sentencias es vinculante y en consecuencia sugiriendo que actuamos fuera de la Constitución. En el mismo tono subrayaron que el Tribunal Constitucional, al dictar la sentencia contra la cual se recurrió de protección, actuó dentro de la esfera de su competencia otorgada por la Constitución de la República de Chile, siendo improcedente habilitar el recurso de protección para revisar o invalidar sentencias del Tribunal Constitucional a través de alguna sala de la Corte Suprema, como se están autoarrogando, insisto, estos señores de la Corte Suprema. Continúa diciendo el Tribunal Constitucional, no está en juego quien tiene la última palabra, conforme al principio de separación de poderes, sino como testimonio de lealtad a nuestro juramento o promesa de respetar la Constitución. Eso fue lo que señalaron estos señores del Tribunal Constitucional, que han dejado claro de que hay una separación clara de los poderes. El Tribunal Constitucional está para revisar recursos de protección respecto a la propia Constitución y al Tribunal y la Corte Suprema va por otro ámbito y tiene que ver con cosas judiciales de otro tipo. Por lo tanto, vemos acá, amigos, algo muy delicado que está ocurriendo. Así que les invito a que divulguen esta información y que se mantengan alertas a este tema porque seguiremos hablando del mismo si es que vemos más antecedentes al respecto. Pero es grave lo que ha ocurrido porque con este tipo de fallos de esta tercera sala de la Corte Suprema comienzan a generar jurisprudencia, como
el señor Brito, presidente de la Corte Suprema, dijo, si esto se repite en el tiempo, estas posturas de jurisprudencia comienzan a afincarse, según su propia palabra, es decir, comienzan a tomar sustancia y contundencia, por lo tanto después se transforman prácticamente en leyes, porque fallan una vez, fallan otra y otra y otra, se repite en el tiempo, por lo tanto genera jurisprudencia y se estarían autorrogando estos señores de la Corte Suprema competencias sobre el Tribunal Constitucional. Es decir, ellos serían la Constitución en el fondo, porque si hay algo que el Tribunal Constitucional falla y supongamos a un grupo de diputados, una bancada importante de diputados, les parece un fallo no acorde a sus principios ideológicos, bueno, recurrirán a la Corte Suprema y la Corte Suprema podría dirimir este tipo de fallo del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, tendríamos parlamentario, ejecutivo, Tribunal Constitucional y por sobre todo tendríamos a la Corte Suprema. Sería muy peligroso porque esos señores de la Corte Suprema ya sabemos qué grupo de gente tiene un amplio control sobre los distintos tipos de cortes a lo largo del país, cortes de apelaciones y también los que están en la Corte Suprema. Y distintos tipos de juzgados, abogados, qué sé yo, son de un grupo en particular que responden principalmente a ese grupo ideológico, más que a los intereses superiores de la patria chilena, de la República de Chile y conforme a lo que debiese ser justo, ¿cierto? Por lo tanto, es muy peligroso si un poder en particular logra adquirir demasiado poder. Ese es el sentido cuando hay separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, constitucional a través del Tribunal Constitucional, ¿cierto? Ese es el sentido de que a través de esta separación haya equilibrio entre los poderes y ninguno digámoslo así, se suba por el chorro frente a sus competencias que están claramente definidas y acotadas. Y en este caso tenemos a una Corte Suprema que se está subiendo por el chorro y quiere autoarrogarse unilateralmente poder o competencia sobre los fallos a firme del Tribunal Constitucional. Entonces es muy, muy grave lo que ha ocurrido y vamos a ver cómo evoluciona esto si en los siguientes fallos de otras salas de la Corte Suprema se desecha esto para que vaya perdiendo peso o por el contrario, se sigue emitiendo fallos con este mismo criterio y se comienza a afincar este tipo de posturas, lo cual sería en extremo peligroso, amigos, en extremo. Bueno, lo dejamos ahí, compartan el video, suscríbanse al canal, denle like, compartan el video, participen en la comunidad, síganos en Twitter, amigos. Hemos publicado una cantidad enorme de noticias todos los días y solo algunas llegan a la luz a través de las otras redes sociales como Instagram, Facebook o aquí mismo en YouTube. Por lo tanto, es mejor de que nos sigan en Twitter. Si no tienen Twitter, créense un Twitter a la brevedad. Hay muchos que los han creado y lo hemos visto por ahí que participan en Twitter, así que los felicitamos. Los que no se han creado en Twitter y se quejan de que no usan Twitter, que ellos no quieren Twitter y que hasta les da lata crearse un Twitter, bueno, repiensen esa forma de actuar y créense una cuenta y participen y vayan compartiendo todo tipo de noticias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.